Bien, vamos a estudiar una función curiosa denominada función valor absoluto. Nos ponemos en situación, vamos a recordar un concepto. Nosotros sabemos que el valor absoluto en matemáticas se simboliza mediante unas barras y tiene el siguiente significado. El valor absoluto lo que hace es dejar positivo el resultado de la expresión. Si a una expresión matemática le afecta un valor absoluto, se opera como si no existiera el valor absoluto, pero el resultado final de la expresión se deja siempre positivo. Por ejemplo, valor absoluto de 7, pues evidentemente más 7. Valor absoluto de menos 15. Evidentemente, si el valor absoluto lo único que hace es dejar el resultado positivo, equivale a 15. Hecho este razonamiento, valor absoluto de x. Se trata de una función. Nosotros sabemos que el dominio de una función son los valores que puedo dar a la x. Es evidente que a la x de esta función le puedo dar como valor cualquier número real. Razono de esta forma, mirad. Puede que la x sea mayor que 0. Puede que la x sea igual a 0. O solo habría una posibilidad más, que la x fuera negativa, lo que es lo mismo menor que 0. Seguimos el razonamiento. Si el valor de x es positivo, mayor que 0, el valor absoluto no tiene ningún sentido, porque va a seguir dando positivo. Es decir, si x es mayor que 0, el valor absoluto de x es igual a x. Si x vale 0, como el valor absoluto de 0 es 0, llegamos a la conclusión de que si x es igual a 0, el valor absoluto de x sigue siendo igual a x. Tercera posibilidad. Puede suceder que x tome un valor negativo. Si x toma un valor negativo, expresado en lenguaje matemático, si x es menor que 0, entonces el valor absoluto de x va a ser igual a menos x. Porque si lo de dentro, el valor de x, es negativo, para que al final quede positivo, ponemos un menos delante y ese menos va a hacer que quede positivo. Y esta consecuencia nos lleva a que otra forma de expresar esta función es mediante una función a trozos de la siguiente forma. El valor absoluto de x es igual a ello mismo si x es mayor o igual que 0. Porque recordad, si el valor de x es mayor que 0 o igual a 0, no hace nada el valor absoluto. Mayor que 0 significa que es positivo. Luego el resultado de esa expresión daría la misma expresión. Segunda posibilidad. Si x era menor que 0, va a dar menos x. Otra forma matemática de expresar la función valor absoluto. Nos situamos. Va a aparecer con cierta frecuencia expresiones matemáticas de este tipo. La x va a estar entre barras, se denomina función valor absoluto. En el fondo se corresponde a una función a trozos y nos van a mandar representar ese tipo de funciones. Dos métodos matemáticos. El que entiende perfectamente este razonamiento, llegados a este punto, todos sabemos cómo se representan las funciones a trozos, procederíamos a representarla. Para el que no entiende bien este razonamiento, en la siguiente lámina os voy a explicar otra forma de representar la función valor absoluto. Vamos a partir, en este caso, de la función a trozos. Me dice, cuando dé a la x valores mayores o iguales que 0, el resultado va a ser x. Por ejemplo, para x0
la x valdría 0. Siguiente valor mayor o igual que 0, el 1. Si a x le doy el valor 1, el valor absoluto de 1 evidentemente es 1. Para 2, 2. Para 3, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por la parte derecha, o lo que es lo mismo, en los valores de x en el eje OX positivo, obtenemos esa semirrecta. Pasamos al otro trozo de la función. Voy a dar valores menores que 0. Por ejemplo, el menos 1. Según esta expresión matemática, si la x vale menos 1, quedaría menos menos 1, que es más 1. Para x menos 1, la y 1. Si a x doy el valor menos 2, menos menos 2 equivale a 2. Para menos 2, 2. Para menos 3, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Procedemos a representar y obtenemos una especie de v que es la gráfica de la denominada función valor absoluto. Curiosidad matemática: presenta simetría par, respecto del eje y es una función simétrica y, repito, gráfica de la función valor absoluto. Para los que tenéis dificultad en entender que esta función equivale a esa expresión que hemos puesto en la lámina. Pasamos a la siguiente lámina. Otra forma de representar la función valor absoluto. Mirad, lo que pasa es que esto es un recetario que no tiene mucho sentido. Segundo método para representar la función valor absoluto. Me olvido del valor absoluto. Yo voy a representar esta función. Y es evidente, es una función muy sencilla, se denomina, va a dar lugar a la bisectriz del primero y tercer cuadrante y damos valores para x0 y 0, para x1 y 1, para 2, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Para x menos 1, la y menos 1, para menos 2, menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Unimos los puntos. Es evidente que vamos a obtener una línea recta. Pero no nos olvidemos de un detalle. Yo estoy representando algo que no me han pedido. Yo estoy representando la función y igual a x. Y a mí me han dicho que represente y igual al valor absoluto de x. Pero vamos a recordar un detalle, mirad. El valor absoluto siempre deja el valor positivo. Luego la y tiene que tomar valores positivos siempre. Es decir, en este trozo de la gráfica de la función, que seguiría indefinidamente, la y toma valores positivos, pero en este trozo toma valores negativos. Truquillo: para representar la función valor absoluto, respecto del eje x, subimos los valores de y a la zona positiva. Y es evidente que si voy subiendo esos valores a la zona positiva, obtenemos, como en la lámina anterior, la gráfica que aparece en este momento. Lo marcado en verde se corresponde a la función valor absoluto. Resumen al contenido de este vídeo. Existe una función, en este nivel no se profundiza en ella, yo os la cuento como curiosidad, se denomina función valor absoluto. En el fondo se transforma en una función a trozos. Quien no entiende ese mecanismo, para representar este tipo de funciones, truquillo matemático. Representamos como si fuera una función normal y corriente. Me olvido del valor absoluto. Todos los valores de y que estén por debajo, por simetría, los paso arriba. La gráfica obtenida se corresponde a la función valor absoluto. Vamos a hacer algún ejercicio relacionado con representación de funciones de valor absoluto. Tema concluido.